Hola chiquillos, espero que estén todos bien, les mando muchos saludos. Oye, ahora voy a retroalimentar el ejercicio uno de la guía, eh, que ya lo hemos repetido bastante, pero para tener este registro y ya próximamente pasar a retroalimentar la segunda actividad. Eh, Recuerden que lo que planteamos es que dividimos el experimento de Hammerling en cuatro etapas, ¿ya? Igual más adelante les voy a recordar cuáles son esas etapas, pero ahora a modo general recordemos lo que tenemos que hacer para cada una de esas etapas. La hipótesis, ¿cierto? En este caso experimental, se redacta así como estamos mostrando acá. Si yo realizo tal cosa, y ese si yo realizo tal cosa, si yo realizo un procedimiento, que voy a describir más adelante, valga la redundancia, en el procedimiento, entonces voy a obtener tal o cual resultado. Entonces voy a obtener es la predicción que toda hipótesis experimental debería tener. Y así lo deben plantear para cada una de las etapas. Después, en el procedimiento experimental es describir paso a paso lo que tenemos que hacer o lo que habría que hacer lo más detallado posible para repetir este experimento. Ese es el procedimiento, para que cualquiera que disponga de estas algas pueda repetir el procedimiento. El resultado. El resultado o los resultados es comentar qué es lo que pasó cuando se aplicó el procedimiento. Por eso, en el procedimiento, en la etapa anterior, en esta etapa, uno no debería comentar, repito, no debería comentar si es que se regeneró o no se regeneró la umbela, cómo se regeneró, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento termina diciendo que en este tipo de experimentos que uno deja, digamos, a las algas después de haberlas manipulado, deja pasar un tiempo para luego observar los resultados o registrar los resultados. Para eso hay una sección aparte, que es la sección de resultados o resultado. Es aquí donde uno tiene que describir qué pasó luego de aplicado el procedimiento experimental. ¿Qué es lo que pasó luego de haber aplicado ese procedimiento? Y finalmente, la conclusión o las conclusiones, hay una parte muy importante que tiene que ver con que ustedes tienen que describir si se verificó o no se verificó la hipótesis que se propone, ¿cierto? Acá arriba. Se propuso una hipótesis, ¿cierto? Entonces, esa hipótesis se verificó o no se verificó en base a los resultados que se obtuvieron en el experimento. Y hacer un breve comentario, si es que es atingente en cada experimento, es ¿por qué creemos que efectivamente la hipótesis se cumplió? ¿O no se cumplió? ¿Se verificó o no se verificó? O si prefieren, si el experimento o los resultados del experimento entregaron o no evidencia en favor de la hipótesis o entregaron evidencia en contra de la hipótesis. Esa es la explicación general. Vamos a la primera parte del experimento de Hammerling. Entonces, les recuerdo brevemente el experimento. Está mostrado acá en esta figura. Entonces, en el experimento lo que se hace es simplemente cortar las umbelas o sombrerillos, dejando todo el resto del alga intacta, dejar que pase un tiempo y después observar los resultados, ¿cierto? Entonces, en este caso, la hipótesis diría más o menos así. Si es que corto los sombrerillos o umbelas de las dos variedades de algas acetabularias, entonces luego de un tiempo observaré que cada alga regenerará un sombrerillo que es idéntico al sombrerillo original. Esa es la predicción que yo planteo. Ahora uno podría adornarla más y como fuera de la hipótesis, pero explicando la hipótesis uno podría decir, claro, lo que pasa es que debe haber algo, ¿cierto?, en el resto del alga, ¿cierto? Algo que podría ser el núcleo u otra estructura que tiene la información necesaria para restablecer el sombrerillo umbela de acuerdo a las características morfológicas originales de cada alga. ¿Ya? Bueno, entonces con eso tendríamos
estaríamos dando cuenta de la hipótesis. Entonces, si tenemos dos algas de distinta variedad y cortamos, ¿cierto?, el sombrerillo, luego de un tiempo predecimos que obtendremos la regeneración de los sombrerillos originales. Ya. Entonces, ahora nos correspondería el procedimiento. ¿Qué diría el procedimiento en este caso? El procedimiento diría que disponemos de algas acetabularias de distintas variedades, mediterránea y no me acuerdo en este momento cuál era la otra, pero bueno, de las dos variedades se cortan los sombrerillos o umbelas respectivos y se deja pasar el tiempo para observar lo que ocurrirá. Eso es el procedimiento. Luego, el resultado, ¿cierto? En este caso el resultado sería lo que vemos acá. El resultado sería que cada alga regenera su sombrerillo original o que le corresponde, ¿cierto? Renulata será un sombrerillo de sus características y mediterránea de las propias. Entonces con eso damos cuenta de los resultados. Y finalmente, ¿qué es lo que debemos concluir en este caso? Que la predicción que hicimos fue correcta. ¿Qué se predijo en la hipótesis? En la hipótesis se predijo que se iba a lograr la regeneración de los sombrerillos, ¿cierto? Y podríamos complementar con la explicación que dábamos delante, como parte de la conclusión de que pese a cortar, ¿cierto?, al eliminar los sombrerillos, el resto, algo dentro de la estructura que queda en cada alga, tiene la información necesaria para poder guiar la regeneración o reconstrucción de los sombrerillos. Ya, con eso terminamos la parte número 1. Después vamos a la parte número 2. ¿Qué tenemos en la parte número 2? En la parte número 2, recordemos un poco el procedimiento. Lo primero que se hace es remover los núcleos del alga de cada variedad. Y posteriormente cortamos los sombrerillos. Y luego dejamos pasar un tiempo para observar y anotar los resultados. ¿Qué es lo que se observa en este caso? Aquí se observa de que en esas condiciones, habiendo removido los núcleos respectivos, ninguna de las dos variedades es capaz de reconstruir, regenerar, restablecer en modo alguno el sombrerillo o umbela respectivo. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente vamos a lo mismo. ¿Cómo sería la hipótesis? Aquí a mí se me ocurren que hay dos hipótesis que uno podría haber planteado o que Hammerling podría haber planteado a priori. La primera es que es la que más coherente con los resultados que posteriormente se obtienen, es que si a ambas variedades se les extrae el núcleo y luego cortamos los sombrerillos respectivos, entonces no obtendremos la regeneración de los sombrerillos. Esa es la predicción que debe estar contenida en la hipótesis. Pero perfectamente se podría haber planteado una segunda hipótesis que, pese a no verificarse con los resultados, también hubiese sido correcta. ¿Y cuál hubiera sido esa segunda hipótesis? Plantear el hecho de que pese, ¿cierto?, a la extracción de los núcleos, si yo extraigo los núcleos de cada variedad, entonces de igual manera hubiera obtenido, o se predice que de la misma manera se hubiera obtenido la regeneración de los sombrerillos respectivos. Esa sería una segunda hipótesis. Cualquiera de las dos estaría correcta. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento experimental o procedimiento? El procedimiento sería que, como se los describí anteriormente, primero se extraen los núcleos de ambas variedades, posteriormente se cortan los sombrerillos y después se deja pasar un tiempo para ver qué es lo que ocurre. Ese sería el procedimiento. Los resultados. ¿Cuál sería el resultado en este caso? O los resultados. Los resultados en este caso, o el resultado, sería que no se obtiene regeneración alguna. Ese sería el resultado. Y en este caso, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión que podríamos sacar es que la hipótesis, en el caso de haber planteado la primera hipótesis, primero que la hipótesis se verificó, es decir, que en ausencia del núcleo es imposible obtener o no se obtiene la regeneración
de las umbelas. Y esa es la conclusión principal. Y como conclusión secundaria, pero no por ello menos importante, podríamos decir que seguramente, ¿cierto?, hay algo en el núcleo, podríamos decir información, que guía, permite la regeneración. Y esa también sería una conclusión que tendríamos que dejar o tendríamos que señalar. Después, en la tercera etapa. En la tercera etapa, el procedimiento aplicado es que, en primer lugar, ¿cierto?, lo que corresponde hacer es cortar ambas umbelas. Luego de cortar ambas umbelas, se deja pasar un tiempo y se cortan los pedúnculos. Posteriormente, estos pedúnculos son intercambiados a una variedad distinta del original y lo podemos verificar por la diferencia de los colores, ¿cierto? Este pedúnculo acá pertenecía a esta variedad, sin embargo fue injertado en esta y lo mismo pasa con el otro. Y luego de un tiempo se observa la regeneración, sin embargo la regeneración de cada umbela es coherente con su pedúnculo respectivo, no así con el pie que contiene el núcleo. Y eso lo podemos ver por las diferencias de colores que hay entre estas estructuras, que es la manera didáctica como se pretende mostrar en la figura. Ese es el contexto general. Entonces, en este caso, la hipótesis es un poco larga, ¿cierto? Pero la hipótesis lo que tendría que decir es que si disponemos de las dos variedades y primero cortamos los sombrerillos y posteriormente cortamos los pedúnculos y los intercambiamos, entonces al dejar pasar un tiempo vamos a obtener la regeneración de los sombrerillos en base a los pedúnculos respectivos, no así en coherencia con los pies respectivos. Ya. El procedimiento experimental. El procedimiento experimental, muy parecido, sería, en primer lugar, se cortan las umbelas respectivas, posteriormente se cortan los pies, se intercambian y luego se deja pasar un tiempo para observar qué resultado obtenemos. Ese sería el procedimiento. El resultado propiamente tal sería la regeneración, ¿cierto?, de cada umbela o sombrerillo en base, ¿cierto?, al pedúnculo respectivo. O sea que cuando trasplantamos este pedúnculo a esta variedad, el sombrerillo que obteníamos era igual al sombrerillo original de esa variedad. Ese es el resultado propiamente tal. Y finalmente, la conclusión que podemos sacar es que si nosotros planteamos en la hipótesis que la regeneración iba a ser en base a la información del pedúnculo y no del pie, entonces estaríamos entregando evidencia en favor de esa hipótesis. Y en complemento, ¿cierto?, también como parte importante de la conclusión, podríamos decir que hay algo en el pedúnculo, ¿cierto?, que de alguna manera, ¿cierto?, hay una información y esa información se genera cuando se cortan los sombrerillos, hay algún estímulo que gatilla la generación de esa información y esa información queda contenida en cada pedúnculo, de tal manera que cuando se intercambian, después esa regeneración es en base a esa información que ya fue de alguna manera fotocopiada o contenida en el pedúnculo. Entonces, también podríamos concluir que debe existir algún tipo de sustancia que de alguna manera es secretada por el núcleo, ¿cierto?, por el pie, y que queda retenida en ese pedúnculo y por eso después guía la regeneración de la umbela respectiva en base a esa información. Bueno, y lo mismo con respecto a la cuarta parte, cuarto experimento, ¿cierto?, que es que a las mismas algas anteriores, aquellas que regeneraron las umbelas, se les vuelve a cortar las umbelas o sombrerillos y se deja pasar un tiempo, ¿cierto? Y lo que observamos en este caso, de que la regeneración ahora sí es coherente con cada variedad de acuerdo a su pie respectivo y no así en base a su pedúnculo. Entonces, la hipótesis, ¿cierto?, para este caso, una hipótesis coherente con lo que resultó es, de nuevo, digamos, si tendríamos que empezar, si a las algas anteriores de cada variedad se le vuelve a cortar
la umbela o sombrerillo y se deja pasar en un tiempo, entonces en este caso la regeneración de cada umbela será coherente con el pie, donde está el núcleo de cada variedad, generando, ¿cierto?, un sombrerillo que es coherente, correspondiente a la estructura original de esa variedad, no así del pie respectivo como ocurrió en la regeneración anterior. Esa sería la hipótesis. Entonces el procedimiento experimental, muy parecido. En el procedimiento tendríamos que decir que a partir de las algas anteriores que regeneraron su sombrerillo, se vuelve a cortar el sombrerillo y después se deja pasar un tiempo para observar qué es lo que ocurre. Ese sería el procedimiento o procedimiento experimental. El resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado sería que la regeneración de cada umbela o sombrerillo ocurre, pero, repitamos hasta el cansancio, esta regeneración desarrolla una estructura que es coherente con el pie respectivo donde está el núcleo, no así con el pedúnculo respectivo que previamente fue trasplantado desde otra variedad. Ese sería el resultado. Y finalmente la conclusión sería que a lo mejor, bueno, primero decir que concluimos que el experimento entrega evidencia en favor de la hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Que nosotros predecíamos que esta vez, en esta segunda regeneración, la umbela iba a tener una estructura coherente con el núcleo respectivo. Y de manera secundaria, ¿cierto?, como parte de la conclusión, como habíamos dejado entrever, de que lo que pasaba es que cuando uno cortaba la umbela, ¿cierto?, el núcleo de alguna manera se activa, secreta una sustancia que contiene la información y esa sustancia viaja por el pedúnculo y guía la regeneración, ¿cierto? Entonces, claro, si nosotros miramos en el experimento anterior, en este caso eso no ocurrió porque el pedúnculo fue intercambiado y como los pedúnculos fueron intercambiados, esa información había ya pasado desde el núcleo hacia el pedúnculo. Recuerden que en el procedimiento lo primero que se hace es cortar esto, después se deja pasar una pequeña cantidad de tiempo necesaria para que el núcleo se active y produzca esta sustancia, ¿cierto?, que contiene la información que originalmente estaba en el núcleo. Esa información de alguna manera es fotocopiada, entre comillas, y pasada hacia el pedúnculo, y ahora esa información queda contenida en el pedúnculo y como los pedúnculos se intercambian, se desarrolla la estructura coherente con esa acción. En cambio, en este caso, ¿cierto?, al cortar nuevamente, esa sustancia es secretada y esa sustancia, no importa que el pedúnculo sea de otra variedad, igual va a albergar esa información que pertenece al pie y por lo tanto al núcleo para que esa información fluya y pueda guiar la regeneración de las umbelas respectivas. Eso es. Ya. Nos vemos. Chao.